¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Están aburridos? ¿Están aburridos? Díganme la verdad. Díganme la verdad, si yo no me voy a enojar. Ah, no, profe. Simón, ¿llegó? A ver, veamos si está Simón. Ahí está Simón, parece. Presente. Ok. A ver, Simón. Ahí está. ¿Llegó Gustavo Fuentes? No. María José Pizarro. ¿Está por ahí? María José. No está. María José Sea. María José Pizarro. No está. Oye, recuerden lo del proyecto, no estén hasta última hora, vayan viendo las posibilidades que quieren hacer, me van comentando, ¿ya? Para que después no los pille el tiempo y estén bien anticipados. ¿Cuándo hay que presentar un avance, profe? Oh, el avance falta mucho, es la semana 8, semana 7, semana 8, por ahí. Ya, o queda harto tiempo todavía, pero yo les voy a pedir, cuando lleguemos a la cuarta semana, les voy a pedir ya que me digan cuáles son los grupos y el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Ya? ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Ya? Para no llegar a la primera presentación y todo, que todavía no sé lo que... No. Así que en la cuarta semana, ahí les voy a pegar el apretón y les voy a pedir que me entreguen eh, el grupo completo, los nombres de los integrantes y el tema. Y si no lo tiene claro, ya vamos a reuniones, no sé, pues ahí ustedes se juntan conmigo y me tratan de explicar qué es lo que quieren hacer. ¿De acuerdo? Ya, profe. Sí. Ok, vamos con la estructura terciaria ahora, ¿sí? Avanzamos con la beta plegada, vamos, vimos la antiparalela, vimos la paralela, ya acá en este tipo de estructuras secundarias, en las láminas beta, la prolina juega un rol bastante principal y fíjense que tanto en la antiparalela como en la paralela, estas interacciones que están acá son, adivinen qué, puente de hidrógeno, también. Sabemos que los puentes de hidrógeno aparecen en la estructura, la beta plegada, perdón, en la alfa hélice, aparecen con frecuencia, aquí también. ¿Ya? Pero los puentes de hidrógeno se generan en la misma cadena, con el mismo orden que yo les comentaba, entre el grupo carbonilo y el grupo amino del primer enlace peptídico con el cuarto enlace peptídico. ¿Ya? Eso hay que entenderlo bien, no es tan simple, no es tan simple entender lo que es, cómo se constituye un puente de hidrógeno en una alfa hélice o en una beta plegada. Así que yo les recomiendo que lo lean bastante bien ahí la lectura previa que les dejé, también lo pueden buscar en el Leninger. Yo les recomiendo el Leninger. El Leninger es un libro de bioquímica bastante bueno, muy detallado, extremadamente detallado. También menciona ejemplos de la historia y le dice cómo llegaron a descubrir la alfa hélice, las beta plegadas, ya, pero no se pierdan mucho en ese apartado de la lectura. Vayan directamente a al contenido, ¿ya? Y les puede aclarar bastante. ¿Ya? Es un libro que toma muchos conceptos de orgánica. Entonces, la lectura se hace un poco más simple. ¿De acuerdo?
desde el punto de vista bioquímico siempre. Aquí tienen ejemplos de proteínas que tienen láminas beta, la seda. ¿Ya? La seda, un hilo tan pequeñito como esto, ¿ya? Tiene constitución esta proteína solo por betas plegadas. ¿Ya? Un pelito se analiza en una sección de microscopía electrónica y ven, eso está constituido molecularmente solo por betas plegadas. Y los giros betas, como les comentaba, son algunos autores los definen como un tipo también de estructura secundaria. Sin embargo, hay otros que en realidad no lo definen como ayudantes de estas estructuras secundarias de las alfa hélices y las beta plegadas. Pero en realidad el giro beta, ¿qué es lo que hace en una proteína? Porque hay que ver ahora el aspecto general. Nosotros estamos viendo la estructura. Vamos avanzando en nivel. Ya, vimos el primer nivel, estructura primaria. Segundo nivel, estructura secundaria. Ah, y hay dos tipos, alfa hélice y beta plegada. Pero hay niveles mayores. Entonces, ¿cuál es la función en realidad del giro? ¿Ya? No nos quedemos pegados como en el mismo nivel. Entonces uno ve todo plano. Ya, vamos más arriba. ¿Ya? Y cuando vamos más arriba, observamos que el giro beta tiene una función mayor. O sea, el giro beta, ¿cuál es la utilidad real que tiene? Es la conexión. Conecta alfa hélices con beta plegada. O puede conectar alfa hélices. O puede conectar solo betas plegadas. ¿Ya? Entonces, este tipo de vuelta que está inducida, este giro que está inducido por la prolina, ¿ya? Se denomina giro beta. Y este giro beta es un elemento de conexión que existe entre las estructuras secundarias. ¿Ya? ¿Y cuál es la función? La función es generar ciertas regiones de una secuencia en donde aparezcan estas alfa hélices o betas plegadas. ¿Por qué? Porque estamos prestos para plegar la proteína y enrollarla por completo. ¿Ya? Desde aquí, en la estructura secundaria todavía tenemos una estructura que es lineal, pero cuando llegamos a la estructura terciaria de una proteína, la estructura terciaria queda plegado, queda como en un globo, queda todo plegado, queda todo cercano. ¿Ya? Si tenemos la estructura primaria, ahí vamos con la estructura primaria. Es una línea, ¿se fijan? Después avanzamos a la estructura secundaria. Un segmento puede aparecer, por ejemplo, en este segmento puede aparecer una estructura secundaria y acá puede aparecer otra estructura secundaria. Entonces tenemos la misma secuencia, una alfa hélice, ¿ya? Y un poco más allá aparece una beta plegada. Pero todavía sigue siendo lineal. ¿Se dan cuenta? El tercer paso es que esto que está acá, entre la estructura, entre la alfa hélice y la beta plegada, esta zona, ya se pliegue y ahí puede aparecer un giro. ¿Se fija? Entonces, ese giro, ¿qué es lo que va a conducir? Va a conducir a que la alfa hélice que está en este sector quede ahora más cerca de la beta plegada. Y vamos a tener esto. Ahí, una alfa hélice, y después el giro y la beta plegada. Y ahora la alfa hélice y la beta plegada están al frente, se están cara a cara. ¿Se fijan? Mirando. Están una al frente de otra. Ya no tengo acá una secuencia aminoácidica que está lineal, como la estructura primaria o como la estructura secundaria, que está lineal la proteína. Aquí está plegada. Esta es la terciaria. Entonces, estos elementos de conexión, los giros tienen esa función. Tienden a juntar, tienden a acercar las betas plegadas, la alfa hélice o la combinación de estas. Y se forman patrones estructurales en proteínas. ¿Ya? Y estos patrones estructurales son lo que ustedes ven acá, patrón N. O sea, una alfa hélice, perdón, una beta plegada, una alfa hélice al medio que conecta a otra beta plegada.
Y fíjense que las beta plegadas son paralelas. ¿Ya? ¿Qué otro patrón existe? El patrón en U. El patrón en U son dos alfa hélices que están conectadas por un giro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro patrón existe? El patrón, ¿ya?, en donde hay solo betas plegadas de forma antiparalelas, ¿ya? Y queda una especie de culebra. ¿Se acuerdan del juego? No, estaban muy chicos ustedes, quizás. El juego de la culebrita. Cuando apareció el primer Nokia. Ese que tenía la batería que duraba una semana. Ese teléfono era bueno. Ese Nokia, había un jueguito de la culebrita. Y hacía esto. Entonces, en esta sección, en la sección C, aparece un patrón repetitivo de solo betas plegadas, pero son todas antiparalelas, ¿ven? Flechas antiparalelas. Antiparalelas. Vamos a la estructura terciaria. Características principales de la estructura terciaria. Es una estructura que está plegada. Por eso dice que es una estructura única que está con forma tridimensional, en forma 3D. Aquí hay un volumen. La secuencia se plegó, ya no es lineal. Acá venía lineal, lineal en la estructura primaria, lineal en la estructura secundaria, ya, lineal en la estructura secundaria, pero acá ya no es lineal. Está plegado, plegado. ¿Ya? Y al aparecer plegado en la secuencia, la proteína adquiere la función. La funcionalidad, ¿ya?, de la proteína está asociada al destino y a lo que debe hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer la proteína? Tiene que ir a la membrana, listo. Pero tiene la función lista. Antes de eso, la proteína no es funcional. O sea, una proteína con estructura secundaria no funciona, menos con primaria. Por lo tanto, este nivel estructural está muy relacionado con el concepto de la desnaturalización, chiquillos. La desnaturalización de proteína está determinado con la pérdida del nivel terciario. ¿Ok? Generalmente es así. Generalmente es así. Bueno, también puede existir una desnaturalización si tenemos una proteína con estructura cuaternaria y se devuelve al terciario. Si pierde el cuaternario, se devuelve al terciario. También hubo un grado de desnaturalización. Pero una vez que se pierde el nivel estructural terciario, chao función. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es que se estabiliza este nivel estructural que es tan importante para la vida de una proteína? ¿Cuáles son las interacciones que permiten que esta proteína ahora esté plegada? ¿Ya? Vimos que en la estructura primaria acá están los enlaces peptídicos, que son los que mantienen estable la estructura primaria. En la estructura secundaria son los puentes de hidrógeno, las interacciones que mantienen estable la estructura secundaria, los puentes de hidrógeno, tanto la alfa hélice como las beta plegadas. Bueno, y obviamente también están los enlaces peptídicos, ¿vale? Pero ¿cuáles son las interacciones que mantienen estable a la estructura terciaria? ¿Se acuerdan? Ahí aparece enlaces disulfuro y fuerzas no covalentes. Exacto. El principal es el enlace disulfuro, que es conocido como el puente disulfuro. Ya les voy a explicar cómo se produce un puente disulfuro. Y las fuerzas no covalentes. ¿Cuáles son las fuerzas no covalentes? Interacciones no covalentes. Van der Waals, interacciones iónicas o electrostáticas, interacciones que son hidrofóbicas. ¿Ya? Entonces acá las cadenas laterales juegan un rol bastante importante. Las cadenas laterales de aminoácidos que estaban lejanas. ¿Ya? Por ejemplo, si esta es una secuencia, el aminoácido número 1 y el aminoácido, no sé, 120, están súper lejos, pero cuando la proteína está de esta forma plegada, ahora
tal vez la cadena lateral del aminoácido 1 con la cadena lateral del aminoácido 120 están cerca, quedaron muy cerca. ¿Ya? Y eso es producto de este nivel de plegamiento que tiene la proteína. ¿Se fija? Entonces, la función de la estructura terciaria, este orden, esa arquitectura que tiene, determina también eso, determina el acercamiento de las cadenas laterales que en la secuencia habían quedado muy lejanas, ahora están muy cerca y pueden interaccionar. Y esa interacción produce interacciones de Van der Waals, interacciones iónicas o interacciones que son hidrofóbicas. ¿De acuerdo? ¿Qué otra característica tiene la estructura terciaria? Es que aparecen patrones muy comunes dentro de familias de proteínas. ¿Ya? Las familias de las proteínas se caracterizan, por ejemplo, porque tienen, ya les mostré la clasificación, ciertos grupos, ¿ya? Que pueden ser, en algunos casos, estos grupos prostéticos. Bueno, para insertar un grupo prostético en esta cadena o secuencia de aminoácidos, tiene que existir aminoácidos que sean afines a ese grupo. ¿Ya? Y esos aminoácidos afines a estos grupos prostéticos en diferentes especies incluso. Ya, por ejemplo, no sé, pues la citrato sintasa que está, no sé, pues, en perro, en gato, en ratón, en humano, en mono, en gorila, en pez, no sé. Es la misma, pero puede variar. Puede variar. O sea, la proteína puede ser en una especie más grande que otra, más pesada, ya, más larga, pero tiene una secuencia que la caracteriza. Hay un espacio de la cadena que siempre es igual independiente de la especie. Y esa cadena, esa región que se repite en todas las especies, independiente, ya, determina la función de la proteína. Y así se pueden ir comparando enzimas o proteínas en diferentes especies, que son homólogas, pero tienen la misma función, al fin y al cabo. Puede ser más grande, más pequeña, más liviana, pero tiene una región y esa región da la función de la proteína. ¿Se entiende la idea? Vamos con estas interacciones que aparecen y mantienen estable a la estructura terciaria. La primera es, obviamente, el puente disulfuro. Y el puente disulfuro, ¿cómo se produce? Se produce por la interacción de dos cadenas del aminoácido cisteína que quedaron adyacentes. O sea, dos cisteínas que quedaron cercanas, las cadenas laterales de las cisteínas interaccionan entre sí y forman, ojo, que este es un enlace covalente. ¿Vale? La cadena lateral de la cisteína tiene un tiol. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre cuando interaccionan un grupo en un enlace, un puente de sulfuro? ¿Ya? El azufre se queda con el electrón del hidrógeno, por lo tanto el azufre queda cargado, ¿ya? Queda negativo. ¿Ok? Electronegativo. ¿De acuerdo? Y la otra cadena que está cercana también ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? El otro átomo de azufre también se queda con el electrón del hidrógeno. Ustedes saben que el hidrógeno siempre cede los electrones ante un elemento más electronegativo. Entonces los dos quedan en electrón negativo y tengo un electrón y el otro átomo de azufre tiene otro electrón, por lo tanto se genera la interacción covalente, esa compartición de electrones. Ustedes saben que para generar un enlace covalente se requieren de dos electrones. Ahí hay un electrón y acá hay otro electrón. Por lo tanto, esa unión es una unión covalente, es una unión bastante resistente. Dentro de la estructura terciaria, los puentes disulfuro funcionan como unos verdaderos corchetes. Por eso es que mantienen a la proteína plegada, la tienen como literalmente sujetada, la tienen amarrada.
Y eso permite que la proteína tenga esa forma plegada. Por lo tanto, se menciona generalmente que la estabilidad de una proteína terciaria está determinada por los puentes disulfuro. Obviamente hay otras interacciones que también juegan a favor de este pliegue, de este plegamiento. ¿Ok? Pero la mantención fundamental está determinada por esta interacción, que es una interacción fuerte, es una interacción covalente. ¿Se entiende lo que hablo, no? En cambio, las otras, por ejemplo, interacción hidrofóbica, la número 1, interacción hidrofóbica. Aquí hay una interacción hidrofóbica, ¿se fija? Número 1, ahí está. Interacción hidrofóbica entre leucina, valina, isoleucina. ¿Por qué? Porque las cadenas laterales de todos estos aminoácidos son cadenas cadena hidrofóbica y quedaron cerca, se fijan, quedaron cercanas. Por lo tanto, hay una zona hidrofóbica ahí, interacción hidrofóbica. Ya está el puente disulfuro, que es el principal. Después están los puentes de hidrógeno, que también pueden aparecer. Puentes de hidrógeno, que ya estaban en la estructura secundaria, ¿se fijan? Ahí están los puentes de hidrógeno, ya estaban en la estructura secundaria, pero pueden aparecer también puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales, como aparece acá. ¿Ya? Puede aparecer un puente de hidrógeno entre cadenas laterales que estaban lejanas. Fíjese este aminoácido que está acá, con este aminoácido que está acá. Mire, faltaba toda esa secuencia. Están separados por toda esa secuencia de aminoácidos que está acá. Pero como están plegadas ahora, estas dos cadenas están más cerca, pueden interaccionar, apareció un puente de hidrógeno. ¿Vale? ¿Vale? Pero es una interacción el puente de hidrógeno. Y las interacciones que son electrostáticas son las iónicas. Interacciones iónicas es cuando tengo cargas, pero son cargas opuestas. ¿Ya? Cargas opuestas, y las cargas opuestas, ¿cuál es el efecto que tiene? Tiene un efecto atractivo, tiene efecto de atracción. El tener este efecto de atracción determina que las cadenas laterales se empiecen a juntar, pues se unen, por lo tanto la proteína se mantiene, o ese segmento, esa porción, esa secuencia se mantiene plegada, se mantiene cerca, se mantiene unida. Entonces, todas estas interacciones más el puente disulfuro determina que la proteína se mantenga plegada. Pero aquí la fundamental, obviamente, es el puente disulfuro, una por la resistencia, porque el puente disulfuro es un enlace covalente. Las otras interacciones aparecen porque hay una cercanía. ¿Ya? Si las separamos, la interacción se pierde. Pero el puente disulfuro es difícil. Es difícil romper porque es un enlace covalente. Ya tienen que acordarse de la categoría de un enlace covalente, que es difícil romper. Entonces, ¿cómo rompemos un enlace covalente? Tenemos que agregar un agente denaturante. Tenemos que agregar un agente denaturante. Y ese agente denaturante puede ser un agente denaturante físico, de tipo físico o de tipo químico. Agente denaturante físico, la temperatura, por ejemplo, ¿ya? La presión. Y agentes químicos, pH, detergentes, ¿ya? Que pueden denaturalizar y romper estos puentes disulfuros, porque si rompemos estos puentes disulfuros, literalmente la proteína pierde la función. Y estamos hablando de una desnaturalización que es irreversible, ¿vale? Bueno, quiero introducirlo con el término, el concepto de la proteína nativa. ¿Qué es una proteína nativa? La proteína nativa es una proteína que tiene un cierto nivel estructural que debe poseer para funcionar, ¿ya? Yo les comentaba que todas las proteínas, por lo menos, deben tener el nivel terciario, pero también existe un nivel superior, que es el nivel cuaternario. Entonces, si la proteína alcanza un nivel cuaternario, como la hemoglobina, por ejemplo, como la clorofila, ¿ya? La clorofila tiene estructura cuaternaria. Tiene que tener estructura cuaternaria. O sea, las clorofilas que alcanzan la estructura terciaria no sirven. No sirven.
esas clorofilas con estructura terciaria se eliminan. Tiene que llevar necesariamente la estructura cuaternaria para que funcione la clorofila con su función que determina que esté involucrada en todo este proceso metabólico que es la fotosíntesis. Entonces, si esta clorofila no alcanza el cuaternario, no funciona. ¿Vale? Entonces, ahí viene el concepto de proteína nativa. Proteína nativa significa que es la proteína, el nivel estructural de esta proteína tiene que alcanza normalmente dentro de su función. En el caso de la clorofila, por ejemplo, tiene que alcanzar el nivel cuaternario. ¿De acuerdo? Entonces, para la clorofila, ¿cuál es el nivel cuaternario? ¿Cuál es la proteína nativa de la clorofila con nivel cuaternario? ¿De acuerdo? En la estructura nativa, cuando hablamos de una desnaturalización, estamos refiriéndonos a que perdimos o se perdió el nivel estructural que tenía de forma nativa. Para el caso de la clorofila, si pierde la estructura cuaternaria de la clorofila, estamos hablando de una desnaturalización, de inmediato. Independiente que todavía mantenga la terciaria, ¿vale? Por eso es que tenemos dos tipos o clases de desnaturalización. Una desnaturalización que es reversible. Si todavía mantiene el nivel terciario, podríamos volver al nivel cuaternario. ¿Ya? Y estamos hablando de una desnaturalización irreversible. Irreversible cuando ya tenemos una pérdida del nivel terciario y retrocedemos al nivel secundario o incluso más atrás al nivel primario. Esto es como en la fase. Paso 1, estamos en paso 3 y todos estamos contentos, después nos devolvemos y llegamos nuevamente a la cuarentena. Es exactamente igual. Ya no tengo un mejor ejemplo para darles que ese. ¿Ya? Valparaíso está en cuarentena y Viña no. Entonces, estaba todo bien y de repente, ¡pum! Cuarentena, todo en cuarentena. Yo estoy en Villa Alemana también, estaba en fase 3 y ahora nos volvimos a fase 1, cuarentena. Y acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Hay un retroceso en el nivel estructural y determina que la proteína puede perder la función de forma reversible o de forma irreversible. ¿Ok? ¿De qué depende entonces? Si tenemos o hablamos de una proteína reversible, una desnaturalización reversible o irreversible, depende de la pérdida de los puentes disulfuro. ¿Ya? Si perdemos los puentes disulfuro, perdemos literalmente la estructura terciaria de la proteína. Y ahí hablamos de una desnaturalización irreversible. ¿Ok? Irreversible. En cambio, si la desnaturalización es más bien reversible, podemos entender de que en ese caso los puentes disulfuro todavía están estables y la proteína podría adquirir nuevamente la proteína nativa, la estructura nativa de una proteína, que sería el nivel cuaternario en el caso de la clorofila. ¿Vale? ¿Te entiendes la diferencia? Depende del tiempo de exposición del agente denaturante. No da lo mismo un segundo a 100 grados Celsius que un minuto a 100 grados Celsius. O sea, una proteína, un segundo a 100 grados Celsius no tiene el mismo daño que un minuto a 100 grados Celsius. A eso me refiero. Por eso depende del tiempo de exposición hacia el agente denaturante. Lo mismo con el pH, que son como los agentes denaturantes más agresivos. El pH y la temperatura, sobre todo la temperatura. Vamos al plegamiento y ensamble que tiene una proteína. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos? Bien les comentaba que el plegamiento de la proteína depende de
o está asistido por otras proteínas más pequeñas que se llaman chaperonas, ¿ya? Estas chaperonas ayudan a que la proteína se pliegue de forma más rápida y podamos tener un número de proteínas funcionales en un tiempo menor, ¿ya? Y así la proteína puede adoptar su estructura de proteína nativa y ser funcional, ¿ya? Puede llegar a la estructura, si tiene estructura cuaternaria, ya adopta la estructura cuaternaria y esa es su estructura nativa, ¿ya? O si es terciaria, adopta la estructura de proteína nativa que tiene nivel terciario. Depende de la función que tenga, ¿de acuerdo? Pero este plegamiento necesario para que la proteína sea funcional, depende de la asistencia de proteínas pequeñas como las chaperonas. Y en el caso de los eucariontes y en procariontas, eucarionte o procarionte, cambia un poco la cosa, ¿ya? Entonces, también existe, como yo les comentaba, este autoensamblamiento, que es como la capacidad termodinámica que tiene la proteína de ensamblarse y de plegarse sola, ¿ya? Sin otras proteínas que la pueden asistir. Pero generalmente tarda un tiempo. Entonces, si estamos ante una emergencia, por ejemplo, en la célula y necesitamos una cantidad de proteína enorme en poco tiempo, el autoensamblamiento como que nos ayuda mucho. ¿Ok? Entonces, existe este proceso que está dirigido, autoensamblamiento, plegamiento dirigido, en donde la proteína se pliega gracias a la acción de otras proteínas, que son estas chaperonas. Y estas chaperonas se pueden clasificar, ya como ustedes la ven acá, en una célula eucarionte. Estas son estas proteínas chiquititas amarillas que ayudan a que la proteína se pliegue. ¿Ven? Aquí está el ribosoma, sale la proteína. Esta estructura que está acá gris es el ribosoma. Esa cadena verde que ven ahí es la proteína que va siendo sintetizada, pero se tiene que plegar, y estas proteínas amarillas chiquititas que parecen como unas eh, como una esfera alargada, ¿ya? Ayudan a que se vaya plegando. Entonces dice por acá, hago una alfa hélice, hago una beta plegada, un giro, etcétera, etcétera, y tenemos nuestra proteína nativa. ¿Vale? Y plegada por completa, lista para funcionar. ¿Se fijan? Eso en eucariontes. En procariontes existe esta estructura que es como una especie de barril, ¿ya? Que está conformada por dos unidades, la GRO-EL y la GRO-ES, que es como la tapa del barril. Entonces la proteína ingresa a este barril y este barril experimenta un movimiento de expansión y contracción, se expande y se contrae. Y al expandirse, contraerse, ya genera los movimientos necesarios, obviamente con gasto de ATP, arriba también, en el proceso de los eucariontes también, con gasto energético de ATP, y al expandirse, contraerse el barril, después sale la tapita y sale la proteína ya plegada. ¿Se fijan? Esas son las características de los procesos o la diferencia de los procesos tanto en células acá arriba, en células eucariontes, y esta de acá abajo, la del barril, es en células procariontes. ¿Ya? Bueno, acotar finalmente que con respecto al plegamiento, cuando existe alguna diferencia o un plegamiento más bien anormal en el proceso, se producen algunas patologías o algunas enfermedades. Dentro de las más referenciadas y estudiadas está la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se produce por el plegamiento de una proteína que se llama APP, la proteína precursora del beta-amiloide, ¿ya? Induce después la pérdida de la memoria a corto plazo. Esto se produce por una deficiencia en este mecanismo que yo les estoy comentando, en el mecanismo de acá arriba, porque son células eucariontes. ¿Ya? Las chaperonas ahí están fallando. Y al final la proteína que debería estar plegada no llega a ese nivel de plegamiento, queda media lineal. Y cuando, como queda media lineal, después se fragmenta y eso genera estas placas seniles. Bueno, en el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se produce en humanos, esta es conocida como la enfermedad de las vacas locas. En vaca.
La otra en humanos, Crefeld Jacob, es de la enfermedad de las vacas locas, que se producen por fragmentos de proteínas conocidos como priones, que tienen actividad específica. Ya, pero eso forma harina de otro costal. Ya. En biología molecular, ahí podrían hablarle algo de los priones. Es bastante interesante. Y llegamos al último nivel, al máximo grado de complejidad estructural, que es la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de proteínas. ¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué una proteína llega a un nivel cuaternario? ¿Todas llegan al nivel cuaternario? Les dije que no, solo algunas. Dígame, ¿tiene una pregunta? ¿Alguien me va a hacer una pregunta? ¿Profe? Dígame. ¿Las chaperonas están presentes en la estructura terciaria o están presentes en todas las estructuras de la Perdón, proteína? perdón, no te escuché bien, perdón. ¿Que las chaperonas están presentes en todas las estructuras o están presentes más en unas que otras? ¿Cómo están presentes en toda la estructura? ¿A qué te refieres con eso? O son, es que no entendí muy bien lo que eran, no entendí si eran como parte de las proteínas o era un tipo de proteína. No, no son parte de las proteínas. Las chaperonas son un tipo específico de proteína. ¿Y qué es lo que hacen las chaperonas? Las chaperonas ayudan a que la proteína que se está sintetizando se pliegue, queda así. ¿Ya? ¿Te fijas? Porque en este nivel estructural, en el primario, la proteína está lineal. En el secundario todavía la proteína está lineal, pero tiene alfa hélice o tiene algunas beta plegadas, pero todavía sigue lineal. ¿Ya? Ahí está lineal, acá está lineal. Pero cuando llegamos a nivel terciario, mira cómo está. Esto está plegado. Es como un paquete de un plato de fideos. ¿Ya? Aquí tienes fideo estirado, como si tú estiraras el fideo en línea en el plato. No, pero acá está todo revuelto, está todo plegado, está todo junto. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue gracias a las chaperonas. Ah, ya. O sea, están presentes en la estructura terciaria y cuaternaria también. Sí, por supuesto, pero no es que estén presentes dentro de la estructura, sino que en el proceso en donde se está sintetizando la proteína, ayudan a que esta cadena de aminoácidos se vaya plegando, ¿ya? Se vaya doblando, ¿de acuerdo? No es que las chaperonas estén acá metidas, no están adentro, no. Ayudan a que se vaya doblando, haga este giro, se dé la vuelta por atrás, ¿entiendes? Pero después las chaperonas salen, mira, fíjate en la imagen, salen, ¿ves? No quedan metidas en la estructura, salen. Después la proteína queda sola, pero está plegada la proteína. Las chaperonas aparecen, mira, aparecen, ayudan a que se vaya plegando, ¿ves?